Hola, buenas noches. Nuevamente estamos hoy aquí en A Tiempo, esta noche con dos invitados muy especiales, Lizzy López. Hola Lizzy, muchas gracias por estar acá. No, gracias por invitarme, Melissa. Ok, y Luis de la Cruz, también muchas gracias por estar acá y acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación, más que nada. Se les agradece mucho. Ok, bueno, pues aquí estamos a tiempo, hoy un poco más a tiempo que los otros días. Es que siempre nos dicen que nuestro programa se llama a tiempo, pero nunca empieza a tiempo. Nuestro programa se llama a tiempo porque el mensaje que queremos dar es que siempre estamos a tiempo de hacer cosas, ¿no? Nuestro tema de hoy es disciplina, buenos hábitos y éxito. Y eso realmente cómo está conectado. Y por eso queremos tener esta charla con ustedes. También tenemos nuestras películas. Y pensando en nuestro tema de a tiempo, estamos a tiempo de crear buenos hábitos, estamos a tiempo de ser disciplinados, estamos a tiempo de trazarnos objetivos y cumplirlos también, ¿no? Este tema pareciera como de año nuevo, ¿no? Que generalmente se habla de buenos hábitos y en el año nuevo, ¿no? Sí, es verdad, eso, los 12 deseos de las uvas a la medianoche, el 31 de diciembre. ¿Quieres hacer a través del año? Ajá. Sí. Y al año siguiente, ¿no? y al año siguiente vuelves y pides los mismos deseos porque no lo lograste. No lo lograste. Exactamente, pero entonces sí, recuerdo que me hicieron un comentario en el post que puse y decían que si había utilizado la urbanidad de Carreño. Yo no sé si en México les tocó, pero en Colombia había un libro, en mis épocas, nos hacían leer en la escuela un libro que era La urbanidad de Carreño y más o menos decía cómo debes comportarte en una fiesta, cómo debes comportarte en una reunión, cómo debes comportarte en la mesa, cómo debes comportarte en tu familia. Y yo pensaba, no, aquí no vamos a hablar de cómo deberíamos comportarnos, ¿o sí? Vamos a hablar es de, finalmente, cosas de mayor profundidad en nuestra vida, de simplemente cómo queremos que los demás nos vean. Es como queremos más bien vernos a nosotros mismos. Correcto. Sí, es muy importante. Ok, pues bueno, vamos a darles un tiempito para que vayan entrando. Entonces, pues vamos a un corte y ya venimos y arrancamos. Michael Brown. Yo no me voy de esta tierra, quiero ponerme a bailar. Yo canto para que sepan que la vida vale más. Pongamos a hacer arroz con frijol y yuca frita. Montemos en bicicleta, que esta vida es muy bonita y que esta vida es muy bonita. Coplas para la mañana, coplas para levantar el alba, coplas enraizadas, hay coplas para levantar el alba. Llama a los niños que vengan, que ya está listo el almuerzo. Vamos a las recetas que nos daban los abuelos. Las palabras en la noche, con la mirada de lejos. Recuerdo de aquellos años que cantaban en mi pueblo, ay, que cantaban en mi pueblo. Para la mañana, coplas para levantar el alba, coplas enraizadas, hay coplas para levantar el alba, coplas para la mañana. Ok, volvemos entonces con nuestro tema del día de hoy de disciplina y buenos hábitos, pero no enfocándolo de pronto hacia la ética o la moral
como lo comentábamos antes de este corte, sino más bien sobre los comportamientos de nosotros mismos. Y lo que tú decías, Lizy, no sobre cómo nos ven los demás, sino cómo queremos... sino el propósito de ser una mejor versión, sino el propósito de ser una mejor versión de nosotros mismos. De nosotros mismos, ok. Claro. Pues bueno, empezamos entonces como pensando a qué llamamos buenos hábitos. Los hábitos son cosas que aprendemos a hacer mediante la repetición y que finalmente hacemos ya inconscientemente o con muy poco esfuerzo. Por eso se llama hábito finalmente, ¿no? Porque ya está tan incorporado en nosotros que finalmente lo hacemos sin que nos cueste ningún tipo de esfuerzo porque lo incorporamos. Eso sí es muy cierto. La verdad, sí, ya cuando aprendemos, obviamente que darle el tiempo a las cosas, simplemente como para agarrar un estilo de vida diferente también, sí se requiere algo de tiempo. Yo siento que es eficaz es ser aliado con el tiempo, ¿verdad? Y no tanto como decir, ok, ya lo quiero hacer, lo quiero lograr, pero darte el tiempo, ¿no? Y ir paso por paso. No, estaba pensando que no es como un corte de pelo que me fui hoy a cortar el pelo y ya me veo el cambio instantáneamente, claro. Sino que este hábito lo que sucede es que nos va a mostrar un cambio con el paso del tiempo, ¿sí? Entonces, como la gente cuando entra al gimnasio que en una semana pero ya llevo una semana yendo al gimnasio y no veo nada, pues no vas a ver nada, te vas a demorar un poco más, te vas a demorar unos 5 o 6 meses en empezar a ver resultados en ese asunto. Igual pasa con los hábitos. Sí. Y lo que hablábamos también, Lizy, es que la acción que no tiene un objetivo, pues tampoco nos funciona de mucho. Y sí, hay una frase que dice que la acción sin una intención se convierte en una frustración. En una frustración. Sí, lo que La acción veíamos. sin intención se convierte en una frustración, ¿verdad? Sí, lo que correcto. hablábamos también, Sí. y es que... Muy cierto. Claro, finalmente sí debemos crear hábitos, pero los hábitos no son útiles en sí mismos, sino son útiles porque tienen un fin, porque nos van a llevar hacia un camino. Claro. ¿No? Entonces, si quieren, seguimos, Lizy. Científicamente se sabe que los hábitos se forman por el fortalecimiento de asociaciones entre neuronas. La repetición fortalece sus conexiones y hace más probable que descarguen juntas. La teoría dice que para que las conexiones se debiliten, reescriban o se formen nuevas con otras neuronas, debe pasar un tiempo y muchas repeticiones. Ahí está, entonces. Ahí no cae es, otra vez. Ajá, Sí. no es una repetición, son muchas. Son muchas repeticiones. Muchas repeticiones. Y yo siento que eso cabe de la mano de no querer esperar ver algo, o sea, ver una diferencia inmediatamente, ¿verdad? Porque como todo el tiempo, si tú quieres ver florecer a lo mejor una plantita, como lo habíamos caído en esa teoría, si tú quieres ver florecer una plantita y tú estás todos los días pegado ahí, viendo a ver a qué horas le sale el primer fruto. Ajá. Y tú la estás riegue y riegue todos los días, ¿verdad? Pero tú estás bien enfocado en que ya mero va a salir, ya mero va a salir. Yo siento que eso hasta te desconcentra. Más que nada, accionar y esperar. Yo siento que... Y te desgasta. Y lo Y que te tú desgasta. decías también, Lizy, no es como ver para creer, ¿fue lo que tú dijiste? No, yo decía que a veces decimos que siempre está esa frase que dicen ver para creer, Ver pero para yo creer. digo que es hacer para creer. Hacer para creer. Entonces, haces para creer y luego ya pues, suena contradictorio, pero luego ya eres. Claro. Ajá, sí, estaba pensando en, con todos estos asuntos de creencia en Dios. Hay un meme que pasa en Facebook, siempre citamos acá memes en Facebook, porque a pesar de que parecieran a veces muy superficiales, en realidad es que los memes sí tienen toda una carga cultural, política y un montón de cosas reales en el fondo. Sí. Y entonces este meme decía como un señor se está ahogando, ¿no? Se está ahogando en el mar, y entonces decía, Dios mío, ayúdame, yo no me quiero morir acá. Y entonces pasó un señor en una barca y le dijo, venga, súbase. Y él dijo, no, Dios me va a ayudar. Entonces el señor siguió. Y luego pasó otro bote y le envió un salvavidas y le dijo, tome, véngase para acá, lo salvamos. No, tranquilos que Dios me va a salvar. Y cuando el señor se murió y llegó allá, y entonces le dijo, bueno, pero ¿por qué no me ayudaste? Y le dice Dios,
te mandé 2 ayudas, 3 ayudas y no las quisiste recibir. Claro. ¿Sí? Entonces, es una frase, digamos, muy típica, independientemente de lo que creamos o no creamos, es una frase muy típica de claro, tienes que pedir, pero tienes que hacer, porque las cosas simplemente no te van a caer del cielo. Claro, Como eso dice. sí es cierto, las oportunidades y como lo habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Que decían, es que, como me dijiste a mí, tenemos de edad, ¿cómo? 15 años 15 de edad. años de ventaja. De ventaja. Nos llevas tú 15 y yo años de y ventaja. yo les dije, es que nunca es tarde, la verdad nunca es tarde y las oportunidades se dan así. Entonces, yo siento que depende de cada uno darse la decisión de decir, ok, ¿cuántas oportunidades tengo? 365 Sí, oportunidades. pero también las oportunidades también las creas. Eso sí. Eso Exactamente. también, porque Ajá. a veces pasa de que dices, oh, no, quisiera hacer esto, pero ni siquiera, o sea, tienes bien pensado qué es eso, o sea, ¿Qué es lo si que no, quieres? si no lo tienes bien pensado qué es lo que quieres, pues ¿cómo quieres que te aparezca? Si Ajá. cuando ya tienes Sí. las cosas bien pensadas, es como que no sabes de dónde, pero va a llegar. Ajá. Claro. Es así. Es verdad, Eso es sí es como, cierto. también estaba Generar pensando, las es oportunidades. como hacer, por ejemplo, las grullas de papel. Recuerda que alguna vez hicimos en clase de inglés unas grullas de papel Ajá. y pensaba que la sabiduría japonesa dice que si haces 1000 grullas y pides un deseo, el deseo se te va a cumplir. ¿Sí? Pero en últimas, ese es un asunto, es una idea muy romántica de las cosas porque no es simplemente es desearlas, es hacer las cosas para que sucedan. Hagamos que suceda. Claro. La frase. Y hay hagamos un que enfoque, suceda. ¿no? Hay un enfoque. ¿Para qué? Ajá. Lo que hablábamos también. ¿Para qué queremos que eso suceda? Pero sí te das cuenta desde dónde empieza todo, desde el deseo. Sí. Desde el deseo, porque una acción o algún logro que tú quieras en la vida, ¿desde dónde parte? Desde el deseo, desde que tú lo desees, pero ¿de dónde? Desde internamente, ¿no? Desde aquí, desde el corazón, decir, esto yo lo quiero, esto es mi deseo y voy por ello. De ahí empiezan, obviamente, poco a poco tu transformación. Desde que lo deseas, desde que tú lo quieres, desde ahí empieza tu transformación. Obviamente, ¿qué tanto lo quieres? ¿Qué tanto lo deseas? Y de ahí parten los hábitos. Siento que de ahí es muy importante. Ok. ¿No? Veamos entonces. Bueno, pues varios estudios dicen que para formar nuevos hábitos se requieren 21 días. Un estudio de la Universidad de College en London decidió investigar de forma más científica la duración necesaria para instaurar un hábito teniendo en cuenta las diferencias entre los distintos tipos de hábitos. Las conclusiones de este estudio son que si bien es cierto que se podría instaurar un hábito en 21 días, un hábito muy simple, la mayoría de ellos requerirían un periodo más largo, superior incluso a los 3 meses. Ahí está. Entonces lo que decíamos y es que no vas a notar la diferencia de un día para otro, ¿sí? Y no vas a tener un hábito porque lo estés haciendo una semana. Ah, no, es que yo ya esta semana fui a trotar 3 días. No es un hábito, estás empezando con una acción que seguramente Sí. se volverá hábito. Pero además en los hábitos sí hay una cosa bien importante y es que para crear buenos hábitos en nuestra vida tenemos que hacer un proceso de desaprender los hábitos que ya tenemos, ¿sí? Porque es como vaciarnos de los hábitos que tenemos ahora que no nos hacen bien, porque también hablábamos antes del programa y es como tienes que dejar de hacer cosas que no te sirven, tienes que dejar ir las cosas que no te sirven. Entonces, en este caso aplica para los hábitos y es, tienes que vaciarte de los malos hábitos que tienes en tu cabeza y en tu cuerpo y en tu vida para que puedas empezar unos hábitos nuevos. Claro. Entonces, es un proceso de Eso sí es desaprender cierto. y volver a aprender. Sí. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo desaprender? ¿Cómo desaprendemos? ¿Verdad? ¿Dónde está el impulso ¿Dónde para está el impulso? desaprender? Porque desde ahí empieza, obviamente, yo siento que el estado de comodidad. Un ejemplo, ¿no? Me quiero salir todas las mañanas a correr, quiero generar ese hábito. Sí. Pero ¿qué te está impidiendo, obviamente, levantarte temprano? ¿Verdad? ¿Qué te está impidiendo realmente? Ah, pues es que en las nochecitas me la paso en Facebook viendo posts y me duermo hasta las 2 de la mañana. Entonces hay que empezar a reconocer esos hábitos que obviamente son negativos y te está impidiendo llegar obviamente a la transformación que tú deseas. ¿verdad? Es como pensándolo como en la sociedad, digamos, cuando queremos cambiar
digamos, todo este tipo de asuntos, por ejemplo, machistas o de discriminación. Querer cambiar eso en una sociedad es un proceso muy grande porque es eso, la cultura finalmente es un hábito que tiene una sociedad y lo que tenemos que hacer es desaprender esos hábitos que tienen para incluir unos nuevos. Sí. Por eso ese proceso Es difícil. de cambiar la cultura es tan difícil, pero en nosotros mismos también resulta tan complicado. Y lo Pero que pues hablábamos- poco a poco se empieza. Poco a poco, Sí. pero lo que hablábamos también antes y es que no puedes, y lo dijiste tú, Lizzy, no puedes tener una vida ordenada si tu habitación no está ordenada. Oh, ¿ya viste? Y es que como finalmente tengo que empezar por las cosas pequeñas y como finalmente tengo que organizar mis cosas pequeñas para poder organizar mi vida a una escala mayor. Hay una escritora japonesa que se llama Marie Kondo, no sé si la han escuchado. Es empresaria y autora de 4 libros y tiene 2 libros que ya están en español. Es autora del bestseller de La magia del orden, es uno de sus libros. ¿Sí? Y ella tiene su método KonMari, que así se llama. Ajá. Aúna la filosofía oriental, el Feng Shui y el coaching inspiracional. Su sistema revolucionario y transformador tiene como principio que es necesario desprenderse de todo lo que no provoque alegría y que lo hagas todo de golpe. A veces queremos ir sacando cosas de poco a poco y no es. Ella propone que lo hagamos de una vez, de que si lo vamos a que hacer, tomes la decisión y lo hagas. que tome la decisión y que lo hagas, y no de que mañana hago una cosa, porque dice que no funciona, Ajá. porque estás tan aprensivo con esas cosas que de años de que dices, tengo esta chamarra desde la secundaria. Yo, por ejemplo, en mi caso, Que tiene el nombre del colegio. ajá, la promoción. a mí me ha costado mucho trabajo hacer eso, desprenderme de cosas y más de ropa, porque en mi caso siempre fui delgada, de complexión Ajá. delgada, entonces ¿Te sirve la ropa todavía? ajá, me sirve la ropa, entonces sí me ha costado trabajo hacer eso y digo, sí, es cierto, no tiene que hacer uno las cosas de decidirte en ese momento y ya. Sí, digamos, estaba pensando justamente en las personas que son acumuladoras y es que a veces a uno sí le cuesta, o sea, uno como que mira y dice, esto no lo voy a usar nunca, pero pues todavía no lo voto, lo voto más adelante. Ajá. O sea, de pronto en la próxima limpieza. Y estaba pensando que finalmente es como hacer un trasteo, ¿no? Lo que dice esta escritora, como hacer ¿cómo le dicen acá? Dice Un que cambio de casa. ajá, que te ajá. debes de cuestionar la relación esa de que si te hace feliz y si no, tirarlo. Tienes que dejarla. Dice que cada objeto llega a nuestra vida con un propósito y como las personas, no todas se quedan para envejecer juntos. Eso suena Wow, triste. eso suena triste. Eso me puso triste, Sí, pero pero es es la real. Y realidad. real, Ajá. claro. Y más adelante vamos a ver, digamos, pensando un poco en el éxito y en realmente qué es el éxito, cómo lo medimos, si lo medimos en dinero, lo medimos en dólares, lo medimos en pesos mexicanos o en pesos colombianos, o cómo realmente medimos el éxito. Claro. Y se me fue la paloma. Ya. Pues también parte de los hábitos y Ajá. de la disciplina al fin y al cabo, que como decíamos que hace rato, que es la suma de pequeños Ok. esfuerzos Sí. repetidos día a día, ¿no? Sí, y lo que estaba pensando era eso, que en últimas el éxito, las personas exitosas, pensando en cómo se mide el éxito, que ya volví, pensando en las personas exitosas es como estas personas que son capaces de asumir que hay cosas que están fuera de su control, ¿no? Yo puedo hacer muchas cosas para que las cosas pasen, pero definitivamente hay cosas en el universo, en la energía, para quienes creen, para quienes son creyentes en Dios, en el alma superior, hay unas cosas que están por fuera de mi alcance, que no decido yo. Entonces, lo que nos dice la teoría, que más adelante vamos a ver, es que las personas exitosas entienden que esas cosas que están fuera de su control, simplemente hay que asimilarlas y continuar, que no pueden ser un obstáculo, no me pueden parar ahí. Sí. Ujú.
Y lo que solemos pensar nosotros, digamos, tú y yo, Lizzy, que estamos con un poco más de años, lo que solíamos pensar es que sí podemos decidir todas las cosas de nuestra vida, ¿sí? Yo, digamos, vine a este país inicialmente pensando que yo podía decidir cada una de las cosas en mi vida y que tengo este plan y me tracé un plan cuando llegué a este país, ¿sí? Lo que no entendí cuando el plan cambió es que hay unas cosas en ese plan que son externas. Que se te salen de las manos. Que me iban a cambiar el plan necesariamente, ¿sí? Pero son cosas que son externas a mí que yo no puedo controlar. Y entonces, por eso el duelo, hace 8 días hablamos de cuál es el proceso de duelo. Por eso el duelo resulta tan difícil, porque tú no puedes aceptar que ese tipo de cosas que están fuera de tu control, pues tienes que aceptarlas porque no tienes otra opción. Y entonces no es como cuando te dicen, tranquila, todo va a salir bien. No, no todo va a salir bien. Hay cosas que no van a salir bien. Hay cosas que no. ¿Sí? Hay cosas que no van a salir bien y lo que tú puedes hacer es asumir que eso no salió bien, pero pues tienes que tener, como dicen por ahí, un plan B también. ¿Sí? No solamente es un plan, sino que tendrían que ser varios planes. Claro. Yo les propongo que comencemos con el cine, que es nuestra parte más entusiasta, y les cuento por qué en esta sección en este programa tenemos la sección de cine, y es porque primero somos aficionadas al cine, quienes empezamos con este programa. Nos encanta el cine, exactamente. Sí. Entonces, y segundo, porque sí creemos que hay cosas que el cine dice mejor que nosotros. ¿Sí? El cine habla mucho más que nosotros y dice las cosas mejor. Entonces, así como hay películas para ver un domingo en la casa comiendo palomitas, pues hay otras películas que te lanzan a la realidad y te ponen a pensar y a reflexionar. Sí. Lo que queremos mostrar acá son ese tipo de películas, las que te ponen a pensar sobre diferentes temas. Claro, entonces, nuestra primera película se llama Quisiera ser millonario. En inglés el título fue Slumdog Millionaire, del año 2014. Es una película indio-británica dirigida por Danny Boyle y escrita por Simone Belfi, protagonizada por Dev Patel, Freida Pinto, Madhur Mittal y Anil Kapoor. Entonces son nombres hindúes, mejor. La película está basada en la novela Quiero ser millonario del escritor y diplomático indio Vikas Thapar. Jamal es un concursante de la versión india de Who Wants to Be a Millionaire, conducido por Prem Kumar, Anil Kapoor. Ya había ganado 10 millones de rupias y había llegado a la pregunta final por 20 millones de rupias. ¿Sí? Unos son bastantes. 320,000, la cual contestaría al día siguiente, obedeciendo las órdenes de Prem Kumar. La policía sospecha que Jamal había hecho trampa porque las otras posibilidades que tuviese amplios conocimientos a mucha suerte parecían muy poco probables. Entonces, lo que sucede en esta película es que el muchacho responde las preguntas con tanta seguridad que les parece poco probable que sea tan sabio o que tenga tanta suerte. Entonces, lo que sucede es que empiezan a sospechar de él y bueno, le ponen ahí otro montón de trabas. Si vemos los premios de la película. Sí, esta película ganó 8 premios al Oscar de la Academia, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Banda Sonora. Y es la hora feliz del programa para ver los trailers. Vamos a ver el trailer y ya regresamos. Welcome to Who Wants to Be a Millionaire? On the world's biggest game show, how does a boy from the slums know all the answers? Are you nervous? Am I nervous? Oh, yes. On an American $100 bill, Smile! there is a portrait of which American statesman? Behind every answer, Benjamin Franklin. You're absolutely right! is another unforgettable story. Professors, doctors, lawyers never get beyond 16,000 rupees. He's on 10 million. Beyond anything you would believe. What a player! Get them! Remember, if you answer wrong, you lose everything. Just like this. Let it go! Come on! Let it go!
What the hell can a slumdog possibly know? The answers. I knew the answers. Bueno, volvimos entonces. Ahí les queda de tarea para quienes no han visto la peli. Es una película absolutamente Increíble. maravillosa. Los 8 premios Oscar que se ganó pues fueron absolutamente merecidos, pero además sí es como todo el trasfondo, todo el mensaje que nos deja la película, y es como este chico en medio de todo lo que le pasó, porque cuando pensaba ahorita que cuando a uno le pasa algo malo, piensa que el mundo está en contra de uno, ¿no? Y dice, pero es que todo lo malo me pasa a mí, pero es que lo más malo me pasa a mí, y se siente el único en esa situación. Lo que pasa en esta película es que a él le pasan muchas cosas muy malas, le pasan un suceso tras otro muy malos en su vida que hubieran podido hacer que él perdiera el foco. Y finalmente lo que él termina siendo es un muchacho bien, trabajador y en últimas bastante sabio por las respuestas que da en este programa, y finalmente termina siendo millonario por eso. Pero además termina encontrando el amor, porque en últimas su objetivo no era el dinero, sino encontrar al amor de su vida. Esto suena muy romántico, pero es la verdad. Yo quisiera no decirlo, pero así es. Entonces, ¿sí era como crear fama? ¿Crear fama? No, su objetivo era solamente que lo viera toda India y que la chica que él quería lo viera en la televisión y lo pudiera ubicar, porque la había perdido un tiempo atrás. Se habían perdido el rastro. Ok, pues veamos entonces cuáles son los buenos hábitos que podemos recomendar, Lizzy. El primero. Bueno, un buen hábito es ser decisivo, tomar decisiones oportunamente y decidir sobre nuestra propia vida. Lo que tú nos decías también y lo que mencionó Lizzy, y es tomar la decisión y empezar a hacerlo de una vez, no dejarlo para mañana. No, si es que yo ya decidí que voy al gimnasio, pero hoy es viernes y voy a empezar el otro mes. Ahí estaría la procrastinación, ¿no? Exactamente, ahí está la procrastinación, y es eso de postergar las cosas que tenemos que hacer, porque que lo hacemos muy a menudo con algunas cosas que decimos no tiene de tanta importancia relevante, pero que si lo hiciéramos en el segundo, que hay cosas que no nos demora ni 5 minutos y pero que si las hacemos nos van a quitar un montón de peso, de energía gastada en eso. Sí. Por ejemplo, estaba pensando en la tarea de inglés, por ejemplo. Es un ejemplo muy sencillo, pero es real para hablar de la procrastinación, y nos dejan la tarea de inglés y nos vamos para la casa al mediodía, ¿cierto? Entonces llegamos y decimos, no, pero primero vamos a almorzar. Y después del almuerzo decimos, no, pero entonces voy a descansar el almuerzo porque estoy muy llena. Y después del almuerzo entonces yo digo, hay un cafecito. Y así se me fueron llegando las 10, 11 de la noche. Y digo, estoy un poco cansada, voy a hacer la mañana antes de clase. Y finalmente la tarea de inglés nunca se hizo. Claro. Pero en realidad no es porque no tenga tiempo, porque digamos que la frase muy común por estos días es, no tengo tiempo. Ay, no me puedo ver contigo porque no tengo tiempo, estoy muy ocupada, no tengo tiempo. No. Y tal vez no es tan cierto que no tenga tiempo, es que no quiero tener el tiempo, o simplemente no estoy organizando los tiempos, entonces todo me queda revuelto. Como tengo tantas tareas pendientes, lo que tú decías, como tengo tantas tareas pendientes, estoy asumiendo que no tengo el tiempo para hacerlas. Aquí un tip acerca de la procrastinación es muy importante, por ejemplo, y esto va para, por ejemplo, a muchos jóvenes que andan cursando su universidad, su escuela, como lo mencionaste, de tareas, y que a veces dejan hasta las tareas y los estudios simplemente por enfocarse en otras cosas o en otras prioridades. Y el hecho de hacer, personalmente, ¿verdad? Yo me di cuenta que no me servía el hecho de dejar todo al último. ¿Por qué? Porque dejo a todo al último, y ¿qué pasa al final? Ando las carreras,
ando estresándome por cosas que yo tengo el control de transformar y de tomar obviamente la responsabilidad que conlleva mis responsabilidades, como viene siendo la escuela. Y un tip que les quiero dar muy importante para esto de la procrastinación, porque yo sé que nos afecta como sociedad muchísimo. O sea, yo siento que eso es muy impactante, ¿no? Un tip que les quiero dar es que, por ejemplo, cuando llegues a la hora de que se te olvidó cualquier cosa porque lo dejaste hasta el último, siéntate un momento y en vez de ponerte a estresarte, siéntate un momento y di, ¿esto me conviene? O sea, ¿así me quiero sentir realmente todo el tiempo? Y empieza a analizarte cómo fue que pasó todo. ¿Así me quiero sentir? Con esta carga, con esta ansiedad, con esta irresponsabilidad. ¿Esto me conviene? Y obviamente visualizarte. O sea, ¿qué quiero hacer de ahora en adelante? Porque esto yo sé que no me conviene. Veme cómo estoy. Y yo mismo me cuestiono. ¿Por qué lo pensé así? Sí. Entonces eso siento que te dejan un parámetro de conciencia y decir, o sea, no me siento bien, me siento triste, me siento agotado porque vengo a las carreras, me siento fatigado, me siento frustrado porque no alcancé a hacer lo que quería y simplemente porque lo dejé al último. Sí. Pero también creo que a veces esto surge como los vicios, que lo sabes, pero que te cuesta trabajo volver a replantearte eso que dices y retomarlo, enfocarte. La cosa es enfocarte y hacerlo al instante porque sabes de que te está causando peso y que por lo mismo de que como lo ves fácil, que dices, está fácil y terminas quizá por lo mismo fácil, terminas en que quizá ni lo hiciste. Lo dejaste pasar. O lo le dejaste pasar y al final ya te sientes como toda abrumada, no sé. Sí, estaba pensando, digamos, en estos procesos que estamos como de nosotros mismos tratar de crear hábitos, porque pues finalmente estamos haciendo este programa no es porque nosotros ya tengamos los miles de hábitos, sino porque realmente estamos comenzando este proceso, ¿no? Comenzando esta reflexión en nuestras vidas. Por eso te decía es que un estilo que de vida, ese estilo de vida y de no es de nuevo este tema. Yo creo que pues siempre se ha hablado de disciplina, siempre se ha hablado de buenos hábitos, pero yo creo que yo lo veo que ahorita ya está como en boca de todos. Eso pensaba cuando quisimos proponer este tema, yo pensaba, bueno, pero ¿será que es el tema de moda o qué es lo que pasa? Y es que sí estamos hablando más de esto últimamente, ¿sí? Como que la gente sí está diciendo, hey, pero tenemos que cambiar esto. Y digamos esto de la procrastinación, todos somos conscientes de que lo estamos haciendo. Claro. Pero no estamos haciendo nada para que eso cambie. Entonces te decía yo, en este proceso, digamos, yo duré un año pensando si tendría que hacer, si hubiera hecho, si me fuera por aquí, pero solamente lo pensaba, ¿sí? Entonces tampoco puedes dejar que te pase tanto tiempo pensando si no estás haciendo la acción. Claro, es importante reflexionarlo, pero ya que encontré dónde está la fisura o dónde está mi error, pues tengo que retomarlo. Y como tú lo decías, hay que decidir sobre nuestra propia vida. De hecho, hay un proverbio chino que dice que no tengas miedo de los cambios lentos, solo ten miedo de permanecer inmóvil. Exactamente. Eso está, ahí es, tienes que seguir avanzando. Y como tú lo decías, hay unas cosas, y volvemos al punto, hay unas cosas que nosotros no controlamos, que están por fuera de nuestro control, pero hay otras que sí. Y esas que sí podemos controlar, pues son en las que tenemos que empezar, ¿no? No quedándonos reflexionando. Sí, es muy importante reflexionar y como tú dices, hay que trazarse un plan y tener unos objetivos claros, pero pues el punto también es, ya deja de pensarlo y arranca, o sea, empieza accionar, ya. Sí. Vamos a ver la segunda película, vamos a mezclar esto con el cine porque el cine es maravilloso y vamos a ver esta siguiente película que realmente, y Maurín no lo puede decir, ya los vamos a saludar porque los tenemos abandonados. Realmente, Maurín, si nos estás viendo, lo puedes decir, esta película es absolutamente sensacional. Se llama La vida de Pi, en inglés se llama Life of Pi, del año 2012. Vamos a saludar a Jennifer López, gracias por vernos. Ernesto Moreno nos está viendo, Cristian Chávez también, Efraín Celi, un abrazo para ti, primo. Ana Cecilia Arnedo, Giovanni Castro, Elizabeth Quiñones, Elvia Ortiz.
Miguel Urquiza hace un comentario bien chévere, lo tienes ahí, ¿quieres leerlo? Nos lo hizo hace mucho tiempo, Miguel, qué pena no haberte respondido antes. Miguel Urquiza aquí nos comenta algo muy importante. La disciplina es la clave del éxito. El cambio de los hábitos te da dirección hacia tus objetivos. Eso sí es cierto. Vamos. Entonces, eso es muy cierto lo que dice aquí nuestro amigo Miguel. Sin embargo, lo que le comentaba a mi querida Melissa, que la disciplina sí nos dirige a nuestros objetivos, Sí. pero yo lo que he visto personalmente, ¿no? A lo mejor para muchas personas no lo es así, pero la disciplina suena a responsabilidad. ¿Me entienden? Entonces es como, si no eres responsable, entonces no vas a tener disciplina, porque la disciplina suena como responsabilidad, como el tener que. Sí. Tengo que, tener que, o sea, tengo que hacer esto. Simplemente yo siento que si tú vas a hacerte consciente de que tienes que ser disciplinado en ciertas áreas de tu vida para conseguir una trascendencia, para conseguir una transformación, obviamente personal, no para nadie más, sino por ti, por tu bienestar, ¿no? Tiene que empezar desde el para qué lo estás haciendo, con un objetivo bien estructurado de lo que quieres. Entonces, ya partiendo desde ahí, siento que la disciplina se convierte en elijo hacerlo, porque lo estás eligiendo, no porque lo tengo porque te que. toca. Sí, es como la disciplina suena así y a veces es muy difícil para nosotros los hispanos y también para muchas otras razas. El hecho de tomar la disciplina es como, tengo que, es como, o sea, me cuesta hacerlo porque... Pero en últimas también, volviendo al punto de todos estos buenos hábitos y disciplina, lo estamos pensando hacia nosotros mismos, ¿no? En ser responsables hacia nosotros mismos, porque tenemos que respondernos en últimas es a nosotros, ¿sí? A cada uno. No a los demás, no a qué pensarán. A veces uno dice, ay, hoy, de verdad, hay unos días en los que uno dice, hoy necesito un día off porque estoy realmente agotada. Y entonces queda uno pensando, pero ¿y si me llama y me van a llamar las compañeras de la escuela decirme por qué no fui a la clase? Pues en últimas no es tanto eso, es como tú estás en un proceso, volviendo al tema de la escuela, estás en un proceso de aprendizaje, pues a la única a la que le tienes que dar cuenta pues es a ti misma. Claro. ¿Sí? Sí. No es a los demás. Vamos a saludar a Caterina Costa, gracias por vernos, a Pedronel López, Maurín Suel López, ya vamos a ver la peli, Maurín, a Hans Gómez, Elizabeth Jiménez. Elizabeth, te extrañamos mucho, un abrazo. Marisol Guerra, Araceli Nava, Freddy Ágames, Efraín Celi, Victoria Vázquez, que siempre nos ve, Liz Karina, Dalix Sue, que es mi hermana, María Luisa Celi, que es mi mamá, José Zurita, muchas gracias por vernos también. Liz Karina nos dice, saludos amigos, crear hábitos no es fácil, tips, muchos tips, más que todo con la alimentación. Bueno, aquí digamos, no nos estamos refiriendo solamente a la alimentación ni a un estilo de vida saludable, digamos, nos estamos refiriendo en general a los buenos hábitos de nuestra vida. Aunque vamos a ser honestos, la alimentación es lo que más nos cala a la hora de hacer buenos hábitos. Es algo de lo que más nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo. Y que pareciera muy mínimo, que pareciera un asunto muy mínimo, pero que realmente tiene una gran trascendencia, ¿no? Claro. Y es cómo realmente escogemos comer, cómo realmente escogemos nuestros horarios, cómo también escogemos finalmente si ejercitamos nuestro cuerpo o no. En últimas, ni siquiera es para vernos bien, sino para sentirnos bien. Saludables. Exactamente. A Tatiana Ivonne Holguín también, Marta Mascorro, a Waldo Jael, un abrazo, a Mayra Sida, gracias por vernos, y a Diana Rojas. Gracias a todos por estar conectados ahorita, y vamos nuevamente a nuestra película La vida de Pi. Está dirigida por Ange Lee, protagonizada por Suraj Sharma, Irfan Khan y Rafe Spall, basada en una novela de aventuras escrita por el canadiense Jean Martel. En la historia, el protagonista Piscine P. Molitor Patel, le ponen este nombre al protagonista en honor a una piscina pública de París, y entonces digamos también toda su niñez en la escuela pues sufrió bullying precisamente por su nombre, porque se llamaba como una piscina en donde él estaba estudiando. Un joven de la India, de Pondicherry, indaga sobre la religión, espiritualidad y lo factible desde una edad temprana, y sobrevive 227 días en un bote junto con un tigre de Bengala, después del naufragio de su barco en el Océano Pacífico. Wow.
El libro presenta la vida de Pi como una historia real contada al autor por un indio llamado Pi Patel. En la novela, el propio autor conoce al protagonista mientras estaba buscando inspiración para una nueva novela sobre Portugal. Supuestamente, tras conocer a Pi Patel, abandona la novela sobre Portugal y se centra en la historia de este. ¿Nos cuentas los premios? La película ganó 4 premios Oscar a Mejor Director, Mejor Fotografía, Mejores Efectos Visuales y Mejor Banda Sonora. Mejor fotografía y mejor efectos visuales, y creo que está más que merecido. Vamos a ver entonces el tráiler y ya volvemos. I was sitting in this coffee house, and this old man at the table next to me struck up a conversation. He said you had an amazing story. Let's see then. Where to begin? I was born and raised in one of the most beautiful places on earth. It was a time filled with wonder that I'll always remember. But when my family chose to move our zoo halfway around the world, that is when my greatest journey began. The next part of the story you will find hard to believe. Pues bueno, ahí está entonces La vida de Pi, una película para ver realmente, y tiene muchísimas enseñanzas, y es que también este hombre aprende, digamos, a sobrevivir en unas circunstancias que son realmente extremas, y aprende a convivir con eso, pero pues además logra aplicarlo finalmente a toda su vida. Entonces, podemos ver ahora cómo medimos el éxito. ¿Podrías pensar que alcanzando el éxito en tu vida, el éxito en tu vida, sí entiendes que no eres el centro del universo y que los sentimientos de los demás son tan importantes como los propios? Te alegras del éxito de los demás. Muy importante. Muy importante eso. Te mantienes positivo y entiendes que el fracaso a los malos momentos no van a durar para siempre. Mantiene las cosas en perspectiva, es decir, que puedes entender los problemas y la importancia que tienen, no sobrevaloras un problema simple. Pides ayuda cuando la necesitas. Prefieres relaciones más estables y tranquilas. Aceptas, que lo hemos mencionado aquí varias veces, aceptas lo que no puedes cambiar y lo que sí, pero entonces si además entiendes que hay cosas que sí puedes cambiar, pues empiezas a tomar acciones. Empiezas a tomar acciones en eso. Y digamos, aquí está, digamos, en lo global que les acabamos de decir, es muy importante esa parte de decir, no eres tú el centro del universo, no todo lo malo te pasa a ti, tampoco todo lo bueno te pasa a ti, ¿sí? Todas las demás personas que están en diferentes procesos también
también son importantes, pero además también te pueden ayudar. O sea, cualquier persona en cualquier momento de tu vida te puede ayudar, y sí es verdad, o sea, llevar este proceso solos es muy difícil. Ya, la vida es difícil, ¿no? Sí. Yo creo que también aquí necesitamos ayuda. en el éxito de la vida a veces es muy importante, yo digo, que el miedo. Ujú. El miedo. Ajá. Ay, miedo. Como... El miedo, y a veces no eres exitoso por miedoso. Ajá, ok. Sí, sí, veíamos también la seguridad, ¿no? Y son esas cosas. Tenemos miedo porque no sabemos qué va a pasar, pero como hay cosas que no están en nuestro control, pues simplemente vamos a hacer las que están en nuestro control. Y sobre esas, pues no podemos tener miedo, porque nosotros sabemos qué podemos hacer, cuáles son nuestras capacidades, qué es lo que podemos cambiar. Tenemos miedo entonces a eso que no sabemos qué va a pasar, Claro. que es cuando se juntan los astros y, bueno, nos pasan algunas cosas que nos pasan en la vida. En sí, el miedo al fracaso, ¿no? Ujú, Sería eso. ujú. Y eso del miedo, podríamos hablarlo Otro programa. infinitamente. Es más, otro programa Otro entero, programa, siento. ajá. Porque el miedo siento que abarca en todas las áreas del ser humano, en muchas cosas, en momentos de emprender, de quererte salir de tu zona de confort. Sí. Ahí es donde llega realmente el miedo. Pero si nos ponemos a reflexionar un poco, el miedo, ¿verdad? ¿Qué es lo contrario al miedo? Si lo vemos desde el lado positivo. ¿Qué es lo contrario del miedo? ¿Cuál es su otra cara del miedo? El lado contrario vendría siendo la felicidad, ¿no? O No, o sea, el otro- Ujú. ¿Qué es La lo acción. contrario del miedo? La acción, Que viene siendo el amor. el amor. El amor. Sí, la felicidad. La felicidad. Ajá. Entonces, Oh my si God. tú sientes que, yo siento, ¿da? Y esto es por experiencia, yo siento que para mi corta, el miedo, si lo trabajas desde un amor incondicional, si lo trabajas desde un amor incondicional, le estás volteando el papel a todo, ¿sí? Entonces, si lo ves desde ese amor, por ejemplo, si, como tú lo mencionaste, el miedo a fracasar, ¿verdad? Pero ¿qué enseñanza te da el miedo a fracasar? ¿Qué pasa si fracasas? Como lo mencionaste anteriormente, te da esa experiencia y Sí. te da, para la siguiente, tú sabes que si fracasas, para la siguiente vas a ir el doble de fuerte, ya con un criterio, ya con una mentalidad. Ajá. Entonces dime tú, ¿ahora lo ves como miedo o lo ves como amor? Como Como oportunidad. como también, oportunidad. ¿no? Tienes una oportunidad ahí. Sí, a Y veces sí, el miedo y el que luego se convierte en lo que decía, que tener miedo a ese fracaso, y a veces el fracaso es lo que nos enseña. Ajá, lo que Claro. te enseña. es nuestro mejor maestro. Ajá. Sí, también recuerdo algo que dice por ahí, que tus cicatrices sean el resultado de las veces que te arriesgas y no de las veces que has tenido miedo. Sí, o sea, en últimas, pues sí, nos vamos a caer, nos vamos a pegar, nos golpeamos, pero... Algo bueno, algo te enseñó. claro, sí. pero es mucho mejor golpearse después de haber tomado la decisión de hacer algo, y no simplemente como tengo mucho miedo y estoy aquí como dejando de vivir cosas porque tengo miedo. Porque tienes miedo, claro. Es como quedarse estancado. Ok. La verdad es que Paralizado. Exactamente, paralizado. Yo eso siempre he es. dicho que si uno viene a esta vida, yo por ejemplo, si yo vengo a esta vida, es para evolucionar, para trascender, y cada día quiero trascender. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Trabajar mis miedos, pero no quitarlos. O sea, ya no me da miedo de hacer esto. Por ejemplo, yo le tengo miedo a las alturas, le tengo un pavor a las alturas. Ajá. Entonces, ¿qué tengo que hacer con las alturas? Enfrentarlas. Ir al edificio de los balcones de cristal. Ahí Es un en el ejemplo. centro, perfecto, sí, y me animé a hacerlo. Ok. Pero dije, bueno, algo me va a traer y me arriesgo a hacerlo. Alguna experiencia o obviamente, algún significado me va a traer el arriesgarme a hacerlo. Y me lo trajo, y simplemente ya ahorita se acabó el miedo a las alturas. Vamos con nuestra siguiente película, que es En busca de la felicidad, The Pursuit of Happiness, del año 2006. Es una película estadounidense dirigida por Gabriel Muschino, la primera protagonizada por Will Smith y su hijo Jaden Smith.
hay que decir que Will Smith es un excelente actor. Sí. Además de Actorazo. muy guapo. Actorazo, Tenía la que verdad, decirlo, mis respetos. perdón. Tenía que decirlo. Está basado en la historia real de Chris Gardner, quien finalmente, Chris Gardner es una historia de la vida real, creó su propia empresa multimillonaria de corredores de bolsa. Extrañamente esta película no tiene premios Oscar, no ganó, pero ganó? sí creo que no ganó ningún premio Wow. Oscar. Pero sí creo que todos quienes la hemos visto tenemos una referencia en esta película y finalmente nos logró hacer reflexionar acerca de muchas cosas De en la vida. perseverancia y constancia, ¿no? También. De que justamente ajá. ahí sí como dice el dicho, cuanto más oscuro está es porque ya va a amanecer, ¿no? Ya va a Ajá. amanecer. En Se ve el la punto luz, más sí. oscuro de la noche es porque efectivamente va a amanecer. También es una historia un poco rosa, después de todo lo que le pasa, como que termina siendo un final muy rosa que pues finalmente todos podemos tener ese final en nuestra historia, ¿no? En nuestras Claro. situaciones de fracaso, finalmente lo que deberíamos hacer es que terminen en este tipo de finales. Entonces, vamos a ver el tráiler. Claro que sí. I met my father for the first time when I was 28 years old. When I had children, my children were going to know who their father was. Yeah. Chris Gardner was doing his best, We don't need two. We don't need one. Maybe next quarter. It's possible. but his best Hey! Wait! wasn't enough. Man, I got two questions for you. What do you do and how do you do it? I'm a stockbroker. Stockbroker? Oh. Hey, I'm gonna let you hang on to my car for the weekend, but I need it back for Monday. Feed the meter. I need the rent. I can't wait anymore. I need you out of here in the morning. You gotta trust me, all right? I trust you. Because I'm getting a better job. Let me see if I can find you an application for our internship. Did Mom leave because of me? Mom left because of Mom, and you didn't have anything to do with that. There's no salary. No. I was not aware of that. My circumstances have changed some. Dad, where are we going? I don't know. Last year, we had an intern score on 90% on the written exam. He wasn't chosen. It's not a simple pass-fail. You're not quitting on us yet, are you? Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? All right. Jay says you're pretty determined. Where are you going? Go to the hospital! I'm in a competitive internship at Dean Witter. He said you're smart. This thing's impossible. I can do it. No, you can't. No one can. You're a good papa. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. Bueno, pues yo creo que la generalidad es que sí hemos visto esa película casi todo el mundo, sí hemos todos nos llorado. ha hecho llorar, claro, sí hemos sí, llorado. no, eso de- Es más, yo en algún momento de la película digo, ya desde aquí no la quiero seguir viendo y la vuelvo a ver en el minuto 60 para verme ya la parte bonita, porque sí, la situación sí realmente es muy, muy, muy complicada, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces nuestro siguiente tráiler es La vida es bella. Esta es otra película que también creo que todos los que nos gusta el cine tenemos una referencia en esta película y también nos ha hecho llorar un montón de veces. Sí, creo que cada yo la vez vi que varias la vemos, veces y sí. y finalmente, yo no sé si les pasa, pero cada vez que yo la veo quisiera que el final fuera otro. O sea, como que digo, de pronto el final puede ser otro aquí esta vez que la estoy viendo. Porque como que sí le despierta a uno tantas emociones en el fondo que uno dice, "Ay, quisiera que esto fuera diferente". Porque en últimas no es sino una película, pero no es tan así, ¿no? Porque también sabemos que pues está basada en la historia real y fue el Holocausto nazi. Bueno, esta película está escrita y dirigida y protagonizada por Roberto Benigni, un actorazo también. Gracias al mundo existen actores y productores de este tipo. También participan en el reparto Nicoletta Branchi, que es la principesa,
y Giorgio Cantarini, que es su hijo. Benigni interpreta a Guido Orefis, un judío italiano, dueño de una librería que debe emplear su fértil imaginación para proteger a su pequeño hijo de los horrores de un campo de concentración nazi. Increíble. La historia está parcialmente basada en una experiencia real de Rubino Romeo Salmoni, uno de los pocos judíos que pudo sobrevivir al holocausto nazi. Romeo Salmoni falleció el 11 de julio del 2011 a los 91 años de edad. Okay. La película ganó 3 premios Oscar, a la mejor banda sonora, al mejor actor y a la mejor película extranjera en la ceremonia de 1998, además de muchos otros galardones internacionales. Es una película ampliamente galardonada. Vamos a ver el tráiler y ya volvemos. Esta es una historia sencilla, pero no es fácil contarla. ¡Oh, mírala! ¡Es la maestra! ¡Qué guapa es! Esta noche he vuelto a soñar con ella. Como una fábula, está llena de maravillas y de felicidad. ¡Buenos días, princesa! He soñado toda la noche contigo. Y como una fábula, hay dolor. ¡No tenemos frenos! ¡Apartaos! ¡Apartaos! ¡No tenemos! ¡Da! ¡Vuelvo! ¡Pum! Bueno, pues ahí está, nuevamente decimos, el cine siempre va a decir las cosas mejor que cualquier otra forma de comunicación. Vamos entonces con los tips para cerrar ya este programa porque se nos fue el tiempo muy rápidamente. Rapidísimo. Entonces vamos a los tips. Lizzy. El hábito de ser feliz, la felicidad como una decisión diaria. Exactamente, la felicidad no es algo por allá, qué sé yo, sin forma, gigantesco, que no se alcanza, sino es una decisión diaria. Ser excelente, no perfeccionista, entendiendo la excelencia con dar lo mejor de sí mismo cada día. Claro, de ahí parte la transformación. Exactamente. Ser responsable, asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Ser generosos, ayudar a los demás, te ayuda a ti mismo. La prisa, requerimos hacer pausas para reflexionar, para planear, pero también para descansar y para disfrutar de las cosas cotidianas de la vida. Entonces, que el ser disciplinados y el crear buenos hábitos en nuestra vida no nos torture, o sea, ¿no? Claro, que no nos nos ponga a martire. disfrutar la Sí, vida. como lo habíamos dicho. Las emociones, no podemos permitir que las emociones nos gobiernen. Aquí yo quiero poner como un énfasis aquí en las emociones. Letra porque, mayúscula. En letras mayúsculas, porque las emociones siento que es lo que realmente nos da el permiso, o a veces en muchas ocasiones nos bloquea, ¿verdad? En ocasiones como de emprender, querer accionar, las emociones a veces son los que nos tumban, pero hay que tomar en cuenta que las emociones que yo siento o los pensamientos que yo tengo en ciertas cosas no son míos. Es la interpretación que le estoy dando a la cosa que quiero lograr hacer. Sí. O sea, simplemente, y te pones a analizar, realmente, o sea, ¿es mío lo que estoy pensando acerca de, o lo que estoy sintiendo de cierta meta, de cierto logro? Entonces, aquí cae, obviamente, otra vez el reflexionamiento, ¿no? De ver, y de ahí cae mucho lo que viene siendo la inteligencia emocional. El asunto no es lo que pasa, sino cómo dejas que te afecte lo que está pasando. Sí, sobre todo. Ok. Y por último, Lizzy. La confianza, entendida como creer en ti mismo y en tus posibilidades, pero sabiendo que hay cosas
que pasan que están fuera de tu control. Ok, pues esos son... Lo que decías, que hay cosas que se salen de nuestras manos y que a veces creemos que ya no hay más y no, es simplemente un feedback y Exactamente, retomar. es simplemente borrón y cuenta nueva. Exacto, a partir como de ahí. hacer una pausa y volver a empezar y que finalmente entendamos que las cosas malas que nos pasan no es porque el universo está conspirando en contra nuestra, No. simplemente pues son las Sí. situaciones, no, en últimas dice una canción, pues es el estar vivo, es eso, ¿no? Sí. Con sus caídas y no caídas. Pues bueno, llegamos así al final de nuestro programa. Lizzy y Luis, mil gracias por acompañarnos. No, gracias que nos invitaste. Gracias a ti. Muy rico, de verdad, la pasamos muy bien. Vamos a hacer otro programa con otra invitación. Jennifer, no sé si podemos terminar con unas imágenes de Lisan, que me está preguntando desde allá, desde donde está, que si la extraño. Por supuesto que te extraño. Vuelve pronto. Te extrañamos aquí, aunque bueno, ya hoy logramos cubrir un poco tu ausencia. Pero bueno, te mando un abrazo gigante y vamos entonces a cerrar con nuestro, si usted tiene algún tipo de evento, algún tipo de cena familiar que quiera quedar como todo un príncipe o una princesa, pues ahí está, puede llamar a Lisan, ahí están los datos de contacto en la pantalla y los esperamos el próximo jueves. Muchas gracias. Muchas gracias.